106.5. 9:46 minutos. Todos los medios se han hecho eco de la primicia que ofrecimos en el Sol de la Mañana sobre la situación del ingeniero Miguel Vargas, que lamentablemente padeció un accidente doméstico en su residencia anoche. A todos los medios han publicado esta información, el periódico Diario Libre, el periódico Hoy, algunos colegas lo han planteado a través de Twitter, esta primicia que se ofreció en el Sol de la Mañana, la cual reiteramos que el ingeniero Miguel Vargas, presidente del PRD, cuando iba bajando las escaleras de su casa, pisó en falso con el pie derecho y se fracturó el peroné, uno de los huesos de las extremidades inferiores, la parte debajo de la rodilla y cerca del tobillo, se lastimó el tobillo también y fue llevado a la clínica Abreu, donde le hicieron los estudios ortopédicos correspondientes y le colocaron un yeso y le ordenaron estar inmóvil, no poder apoyar la pierna derecha en un periodo de 4 a 5 semanas, lo que le obligó a suspender el viaje que tenía previsto a Panamá y también a Ginebra dentro de 10 días, la primera semana de julio, para la reunión mundial de la Internacional Socialista. Bueno, son las 9:47 minutos. Está con nosotros el vicepresidente ejecutivo de Adozona, José Manuel Torres, en un buen momento, en un momento formidable para las zonas francas, pero en un momento también en el que se habla de un pacto fiscal y entre ese pacto fiscal se habla de las exenciones del sector zona franca. Vamos primero para que nos dé la panorámica de cuál es la situación del sector en estos momentos en términos de empleo, de empresas que operan, de aportes en divisa, y después pasemos al aspecto de lo que representa esto en las exenciones o en el gasto fiscal del Estado Dominicano. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por esta oportunidad y efectivamente Zona Franca continúa su crecimiento. Apenas acaban de salir las cifras oficiales del Consejo de Zona Franca y del Banco Central dándonos los resultados del año 2015, en el cual nos muestran que los empleos directos generados por el sector se calcularon al final del año pasado en 161.377, cifra que continúa aumentando, 64 parques en operación, 635 empresas operando. El año pasado se aprobaron 79 nuevas empresas de zona franca en el Consejo Nacional de Zona Franca, y las exportaciones de Zona Franca de bienes el año pasado superaron por primera vez los 5.500 millones de dólares, lo cual no contabiliza servicios, que es un ejercicio que estamos haciendo con el Banco Central, porque hay 120 empresas de servicios de Zona Franca, call centers, contact centers, cuya producción no se está contabilizando, y entendemos que es un ejercicio importante porque tendría también un impacto positivo en la cuenta corriente de República Dominicana. O sea que el proceso de crecimiento continúa. Entendemos que las oportunidades son muy importantes. A veces digo yo que yo no me siento cómodo hablando de un crecimiento de un 5%, de un 6%, porque estoy consciente de las potencialidades que tiene este sector. Y realmente si nosotros podemos abrazar el concepto de Zona Franca como la plataforma ideal para usted generar empleo formal dentro del sector empresarial y fomentar las exportaciones, aumentar las divisas, si lo tomamos como un proyecto país, realmente nosotros podemos potencializar muchísimo y promover mayores niveles de crecimiento del sector. Y se ha diversificado, ya el sector textil no está a la cabeza, creo que farmacéuticos y productos médicos. De hecho, ayer tuve la oportunidad y le preguntaba a las personas, ¿usted sabe cuál es el principal producto de exportación de la República Dominicana? El principal producto de exportación de la República Dominicana son los productos médicos y farmacéuticos que se exportaron. ¿Zona franca? De Zona Franca, pero del país. Del país, más que el oro. Más que el oro. Más que el oro. Se exportó de oro alrededor de 1.100 millones de dólares el año pasado. Realmente hubo ahí más un empate. Bueno, no. ¿Cuánto se exportó de productos? 1.240 millones de dólares exportó el año pasado. De productos médicos. De productos médicos. Y así como el principal producto de exportación a Haití es tela, es textiles hechos en República Dominicana, que luego van a Haití a aprovechar una mano de obra más barata ya para la parte de ensamblaje, que luego regresa aquí a República Dominicana en algunos casos para la parte ya de terminación. Ya textiles está en segundo lugar. Sí, mira, bueno, visualmente en cabina sí podemos ver el cambio de colores, de composición. Sí,
La diferencia entre la composición del año 2000 y 2015. Lo de naranja es la medicina. Lo de naranja es confecciones textiles, que en el 2000 era el 53% de exportaciones y para el 2015 es el 24%. ¿Y la tecnología qué lugar ocupa ahí? Bueno, los productos médicos es el 25%, que es el que estamos hablando, que es tecnológico, y los productos electrónicos. Realmente toda la producción en Zona Franca, toda la producción de manufacturas para exportación tiene un componente tecnológico importante. No, yo no digo el componente, yo digo productos terminados o insumos de tecnología, aplicaciones, microprocesadores, dispositivos, ensamblaje de equipos. Eso. Yo creo que es el deseo de todos nosotros, que nosotros podamos seguir escalando, llegar a un nivel de cuarta generación quizás de producción, pero para eso el gran reto es la parte de la educación, de la capacitación. ¿Qué efecto tendría eliminar o reducir exenciones, incentivos al sector de Zona Franca? Bueno, mira, el tema de los incentivos en Zona Franca, yo creo que hay que analizarlo desde tres aspectos rápidamente. Uno es el tema conceptual, el otro el metodológico y el otro el de factibilidad. Conceptual porque en muchos países no existe un gasto tributario en caso de Zona Franca. No se contabiliza el gasto de incentivo de Zona Franca porque es que nunca se causa. Y el incentivo que nunca se causa nunca se perdona. Y más aún, aquí nunca llegaría... nunca se generaría incentivos si usted no tiene un marco de Zona Franca que se respete y que se garantice en el tiempo. De hecho, antes de venir aquí, como sé que el tema está caliente, llamamos el que después de República Dominicana es el desarrollo de Zona Franca más importante de Latinoamérica, que es el de Colombia, y en Colombia no se calcula el gasto tributario de Zona Franca, de nuevo porque nunca se causa. Y cuando vamos entonces al aspecto ya metodología, y en Centroamérica vamos a hacer como el tema está importante, debemos hacer un benchmarking para ver cómo se calcula el concepto en Centroamérica o si realmente se valora. José Luz mencionó en su comentario un aspecto que es el metodológico, que es cómo se calculan algunas variables económicas. A nosotros, de hecho, ya hemos estado solicitando una reunión con el gobierno para que nos explique la metodología del cálculo del gasto tributario en lo que respecta a Zona Franca. Nosotros hicimos un estudio. ¿Ustedes consideran que lo que deja de pagar el sector Zona Franca no debe ser definido como una exención fiscal? Es que nunca se ha causado, nunca se ha perdonado, no debe de ser. Entonces, nunca tuvo otro régimen, nunca tuvo otro estatus. Nunca tuvo otro estatus, eso fue un ingreso que nunca entró. Al contrario, llegaron esas inversiones aquí, no le costó un centavo al Estado, las empresas se instalaron, hicieron sus inversiones, están generando empleo, están generando compras locales que superan los 42 mil millones de pesos, están pagando, están creando empleos formales de 163 mil personas y creando otros 160, 150 mil empleos de manera y no le está costando un centavo al Estado. Entonces, si usted afecta ese régimen, Zona Franca no es un invento de República Dominicana. Zona Franca existe en 135 países del mundo. A propósito de lo que no nos ha costado un centavo, se resolvió ya de aquella deuda de algunos empresarios de Zona Franca, un préstamo me quitó la pregunta. En condiciones muy favorables. Pero no creo que tenga que ver una cosa con la otra. No, creo que tú lo estás trayendo por lo que pasa es que él está hablando del desempeño de uno de los sectores más pujantes de la economía actual. Julio le mete ahí. Pero después de la pregunta de Julio. Bueno, sí, digo, recientemente nosotros informamos y de manera oficial nosotros recibimos de 14 empresas que están operando, que recibieron préstamos, que representan el 60% de la deuda, un informe de ellos, una certificación de ellos viniendo del Ministerio de Hacienda, de que ya saltaron totalmente sus deudas. De hecho, aquí comparto. ¿Y el otro 40? Bueno, en Adozona debería ser como en los condominios. Mire, este es el 40% que no ha pagado. Exacto. Para que se elimine ya. Bueno, el otro 40% que falta, te voy a leer textualmente lo que dice el ministro de Hacienda, una comunicación que le manda a Adozona, dice, del mismo, es el ministro que destaca que le indicamos que un total de 3 empresas han saldado la ¿Cuál ministro? Ministro de Hacienda. Simón Lizardo. Ayer estuvo por aquí. Dice, le indicamos que un total de 3 empresas de Zona Franca han saldado la totalidad de sus compromisos por un monto de 18.5 millones de dólares. La totalidad, Julio, coge ahí. Y para la que resta, y para la que resta, él dice, del mismo modo, citando la carta del ministro de Hacienda de fecha 1 de junio, dice, del mismo modo le indicamos que este ministerio continúa de manera activa con las gestiones de cobro de los valores adeudados por las empresas favorecidas con el citado aval, desarrollando una serie de acciones legales mediante las correspondientes intimidaciones de pago y la introducción de respectivas demandas en cobros conforme a las disposiciones legales vigentes en la República Dominicana. Tenemos que recordar que el Ministerio de Hacienda representa el ente acreedor, que es el gobierno. Pero lo importante, volviendo a los incentivos, que hablaba lo metodológico, lo conceptual, habían 3. Bueno, sí,
estaba la parte conceptual, la parte metodológica es básicamente el cálculo, porque nosotros entendemos que si se dice que es zona franca, Hacienda le envió esa carta a Tommy Galán. Bueno, Tommy Galán reaccionó a una nota de prensa que emitió Adozona en función de esta comunicación, y Tommy Galán, me imagino que como presidente de la Comisión de Hacienda, respondió favorablemente que veía muy bien este proceso. Julio. Entonces, en la parte de la metodología, nosotros decimos que si se están calculando que son 31.000 millones o 37.000 millones, creo que para este año, la parte del gasto tributario de zona franca. Cuando nosotros hicimos un estudio sobre el impacto de los incentivos en zona franca, en el 2010, el gasto tributario rondaba unos 6.000, 8.000 millones de pesos. Sin embargo, esa cifra se ha multiplicado por 5 o por 6. Pero la mitad de esas exenciones es por la exención del arancel. Y nosotros nos preguntamos cómo se valoriza una exención de arancel cuando la mayoría parte de los insumos que vienen de zona franca vienen de Estados Unidos o de otros países con los cuales tenemos tratado de libre comercio donde se paga cero arancel. O sea que es una parte importante, pero la última parte, que es la parte de la factibilidad. Y yo entiendo que en ese ejercicio de la factibilidad es lo que debe de fundamentarse la parte de la revisión de la parte del gasto tributario, que entiendo que es un ejercicio que hay que hacer, ¿verdad?, en esta próxima etapa. Y es el gasto tributario que es factible, que es reproductivo para la economía. Un estudio que nosotros hicimos en el año pasado por parte de una empresa, que no lo hicimos nosotros, lo hizo una empresa de inteligencia económica que se llama Analítica, presidida por una economista muy respetada, que es Jacqueline Mora. Se calculó que por cada peso que se calcula de incentivo a zona franca le devuelven a la economía 5 pesos. O sea que si son 31.000 millones de pesos que se calcula de incentivo, hay 112.000 que se calcula, 120.000 que se calcula. Ese estudio lo mandaron a hacer ustedes. Lo mandamos a hacer nosotros, pero esos son estudios que están fundamentados en estadísticas. Me parecen a la encuesta que mandan a hacer los partidos para ellos mismos, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a sentarnos. No, pero muy bien la pregunta. Por eso no lo hicimos nosotros. Sí lo mandamos a hacer nosotros con una firma que es incuestionable. Entonces, lo ideal sería que si hay un cuestionamiento, sentarnos con los técnicos del gobierno, porque se hace con las cifras oficiales. O sea, cuando se hablan de gastos locales, se hablan con las cifras de la Dirección General de Impuestos Internos. Si se hablan de aporte a la Seguridad Social, se habla con las cifras de la Tesorería de Seguridad Social. Entonces, de nuevo, por cada peso de incentivo, la zona franca devuelven en la economía 5 pesos. Es por lo que decimos que zona franca es el mejor negocio que puede tener la República Dominicana. Y hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo, porque como dije, esto no es un invento dominicano. El sector de zona franca, ¿qué porcentaje es de capital extranjero? Y si ese porcentaje se corre el riesgo de que se vayan del país en caso de que se eliminaran esos incentivos. Es un dato muy importante. 76% de las inversiones son extranjeras. Y esas empresas extranjeras están aquí porque los números le dan. No están aquí porque aquí por nacionalidad. No están aquí porque la energía. No están aquí porque la energía es barata, ni porque el transporte terrestre es barato, ni porque aquí hay profesionales de muy alta. Ni por la calidad humana de los dominicanos, ni por el clima, ni por la playa. Están aquí porque los números le dan. Claro, porque esa gente se llevan de sus estudios de factibilidad y sus estudios financieros. No, de hecho, cuando ellos deciden venir aquí, ya ellos vienen con una hojita en que tienen 6 o 7 columnas diferentes de 6 o 7 destinos posibles. Y al final le da que República Dominicana le da un poco más. Entonces deciden. Yo quiero hacer una pregunta. Ahorita va a cerrar. Después de Oli. Sí, bueno, el papel de la zona franca y la ventaja que nos permiten aumentar el empleo en un país donde el empleo es realmente un privilegio. No se duda de ella, pero está el tema de las facilidades. Usted dice, bueno, el Estado no invierte nada, pero el Estado construye carretera, el Estado construye puertos, el Estado construye aeropuertos, el Estado crea la infraestructura de seguridad y de convivencia que son importantísimas. La República Dominicana, uno de los factores también que toma en cuenta la inversión en zona franca es de lo barato de la mano de obra. Vamos a decir que tú no tienes una gran cantidad de técnicos calificados. Yo conozco un caso de una empresa de zona franca que estaba buscando ampliar su producción acá en Jaina y tuvo que irse a otro lado porque no dispuso de la cantidad, no consiguió la cantidad de técnicos y era del sector farmacéutico. Ese es un tema que debemos abordar. Pero para nosotros formar esos técnicos necesitamos obtener algún tipo de beneficio adicional. Yo creo que la zona franca debe abocarse también a contribuir en el pago de impuestos, es decir, a contribuir en
en los ingresos públicos, sobre todo. Que luego cuando José Manuel Torres dice y habla del papel de esas supuestas esas exenciones, él en el fondo reconoce que algo se le puede quitar. No. Yo lo que reconozco es que si el sistema se afecta, va a hacer que la gente recalcula. La gente van a recalcular. Yo puedo decirte, José Manuel, tuve esta experiencia. Mejorar el país no es afectar el sistema. Tuve esta experiencia. Iba a hacer una compra local. Sí. Oye, iba a hacer una compra local para una zona franca. Sí. Y cuando voy a hacer la compra local, ¿tú sabes qué digo? Bueno, no me cobre el ITEVIS. De una compra local, no me cobre el ITEVIS, porque estoy exento por ser zona franca, aunque voy a hacer una compra local frente a otro competidor que también está generando empleo, es una competencia desleal. No, bueno, sería una competencia desleal si tú vendes un producto al mercado local, compitiendo con alguien que esté pagando el ITEVIS. Pero si es para exportación, no es una compra, porque cuando tú haces esas compras, que como dije, superan los 42 mil millones de pesos, exenta de ITEVIS, es porque tú vas a transformar ese producto y lo vas a exportar. Entonces realmente no hay una competencia desleal. ¿Cómo no? José. Bueno, yo quería, tomando en consideración varias cosas, sobre todo los tratados de libre comercio que yo citaba ahorita, y la ubicación estratégica geográfica de República Dominicana, de acceso a esos mercados tan importantes como Canadá, Estados Unidos, Sudamérica y Centroamérica. ¿Cómo nosotros podemos agregarle más valor al tema de la zona franca? ¿Con cuáles servicios? Y si pudiéramos pensar en Haití para estrategias comunes, tomando en cuenta que usted dice que de aquí se mandan una producción de zona franca para Haití, Haití le agrega un valor y la devuelve para acá y aquí se terminan. Es una prueba de que se pueden hacer cosas conjuntas. Sí. ¿Qué podemos hacer para incrementar la competitividad del sector zona franca en República Dominicana, que no se haya hecho todavía? Mira, yo creo que la parte de la logística es un tema fundamental y cada vez cobra más importancia. O sea, ya las ventajas que nosotros podemos ganar contra nuestros competidores es básicamente rapidez y lógicamente la calidad del producto. Entonces ahí yo creo que se están dando pasos importantes. El presidente Medina emitió un decreto recientemente para los centros logísticos, todavía estamos en espera de reglamento. La parte de aduanas es fundamental, aduanas es fundamental, la parte de la rapidez de los procesos, sobre todo en la parte de que tiene que ver con exportaciones, es fundamental para lograr una buena competitividad. En la parte de exportación, y aduana la nuestra no es una de las más eficientes de la región, aduana nuestra. Sí. Bueno, deja que las aduanas tienen dos fundamentos, un ente recaudador y un ente facilitador. Okay. En el caso de zona franca, donde no hay una imposición, donde no hay una recaudación, nosotros entendemos que aduanas se debe enfocar en la facilitación, lógicamente manteniendo los ojos alerta porque por si hay alguna persona que está mal utilizando el régimen. Claro, pero yo creo que la parte facilitadora de aduanas debe seguir mejorándose. De hecho, la ley 890 establece que hay una subdirección de aduanas para zona franca. Entendemos que esa subdirección debe fortalecerse, se debe empoderar. No está trabajando ahora mismo. Existe, pero es que tú te tienes que tener, porque tú estás bregando con 637 empresas que diariamente están importando 637 empresas que diariamente están exportando cientos de furgones. Entonces usted tiene que tener una agilidad importante, porque usted tiene compromisos de entrega en calidad y tiempo que no pueden ser afectados por algún tipo de normativa nueva, por algún tipo de burocracia nueva. Entonces, en la agilidad. Y la otra parte, José, que habíamos tocado, es la parte de educación. Yo creo que en la parte de la capacitación técnica, nosotros somos uno de los mayores aportantes de la parte de Infotep, y tenemos un acuerdo con Infotep directo, Zona Franca, y estamos trabajando directamente, trayendo capacitaciones y acciones formativas de nueva generación, todo lo que tiene que ver con Six Sigma, Lean Manufacturing, todo eso lo que lo trae Zona Franca, y luego se crea ese efecto derrame en el resto de la economía. Y en la parte de la educación superior es muy importante, y estamos trabajando con la MESID, porque la calidad del ingeniero que sale de las universidades es importante seguirla fortaleciendo. El ingeniero tiene que saber de logística, tiene que saber de empaque, tiene que saber de esterilización, tiene que dominar muy bien el idioma inglés. Las maestrías también tienen que responder un poco a esos nuevos niveles a los que queremos llegar. ¿Ustedes tienen algún nivel de requerimiento, un perfil del profesional que ustedes necesitan, que uno lo pueda descargar de algún sitio? Bueno, o sea, los parques tienen su propio departamento de recursos humanos y tienen comunicación directa con las universidades. No, yo digo, ustedes como sector, ¿no tienen un perfil del profesional que ustedes quisieran que el Estado forme? Bueno, sí, o sea, en el mismo Consejo de Zona Franca se han hecho levantamientos de los requerimientos de capacitación. Yo lo digo por el diálogo del gobierno con la UAS, ¿no?
que ahora se han iniciado unos diálogos del gobierno con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ese perfil que ustedes requieren para ser más competitivos, sería ideal que se discuta ahí. Sería ideal, porque la verdad que la UAS, como tiene una presencia nacional y Zona Franca está presente en 28 de las 32 provincias del país, la UAS puede ser un instrumento importante para poder responder a las necesidades de los diferentes parques que están en todo el país. A propósito de la firma de un acuerdo la semana pasada sobre este tema, me gustaría que nos explicara cuál es la realidad en la región sobre los llamados encadenamientos productivos y cómo va a variar la situación en el país luego de la firma de ese acuerdo. Yo creo que ese puede ser un tercer reto. Ya hablamos de la logística y la parte de la educación. Yo creo que la parte del encadenamiento, porque la empresa extranjera que viene aquí no solamente quiere tener un régimen factible, sino también quiere poder suplirse localmente. Pues lógicamente no es lo mismo tú importar que poder suplirte localmente. Y eso es una parte que durante los últimos años hemos estado trabajando. Recientemente, como tú mencionas, se consolidó ya un acuerdo con las instituciones que estamos participando en ese grupo de trabajo, que es el Ministerio de Industria y Comercio, el Consejo Nacional de Zona Franca, Proindustria, la Asociación de Industria de la República Dominicana, representando a los suplidores locales, y la Asociación Dominicana de Zona Franca. A pesar de que ya estamos comprando más de 42 mil millones de pesos, todavía Zona Franca está importando alrededor de 3 mil millones de dólares. O sea que hay mucho espacio de ahí para seguir aumentando. ¿Tendrá efecto inmediato? No es fácil, porque la Zona Franca tienen unas altas exigencias a nivel de certificaciones internacionales, a nivel de calidad del producto y a nivel también de cantidad del producto. Estamos hablando de unas exportaciones grandes, entonces se requieren volúmenes grandes, pero ya tenemos ejemplos exitosos, sobre todo en la parte de empaques con suplidores locales, y estamos trabajando ya a nivel sectorial a través de diferentes clústeres de dispositivos médicos, electrónicos, joyería, para ir determinando las necesidades de Zona Franca de suplirse localmente. Estamos muy interesados que esos montos pueden seguir aumentando. La parte de Haití, Víctor Melton. falta la parte de Haití. No, yo quería preguntarle sobre lo que ha venido después de la modificación de la ley de la antigua Corporación de Fomento Industrial, hoy Proindustria. ¿Cómo ha ido adaptándose la regulación del Estado frente al sector zonas francas? Bueno, Proindustria representa los parques que son propiedad del Estado, que anteriormente la Corporación de Fomento Industrial. Y realmente ha habido una administración muy eficiente, tenemos que decirlo, durante los últimos años. Se están renovando varios parques de Zona Franca, sobre todo usted tiene parques como San Pedro de Macorís, el mismo de La Vega, que era un parque que estaba un poco deprimido. La Vega, San Francisco, sí. Hay parques todavía muchos. Claro, Salcedo. Hay parques como, por ejemplo, San Francisco de Macorís, Bonao, que son parques que hay que prestarle atención, que lamentablemente se fueron inversiones por un asunto de huelgas también, que todavía existen. ¿Cómo poder una técnica o una táctica sector público, sector privado para remozar, para reconstruir, para poder reactivar esos parques, fruto de que muchas empresas salieron hacia otros países de América Central? Sí, mira, para usted reactivar esos parques se necesita dinero, porque son infraestructuras que se crearon en los años 70, a principios de los 80, ya son infraestructuras que no responden a los requerimientos de las empresas que queremos atraer. Si el Estado no puede hacer una salida, puede ser vender o ceder por 20, 30 años alguna inversión privada, porque hay que invertirle. Hay que invertirle. Entonces, de nuevo, si el Estado no está en la capacidad para invertir. Sí, está pendiente. José había preguntado lo de Haití, lo de aprovechar la conjunta del sector Zona Franca. Sí. Mira, ya hay un ejemplo muy exitoso con el caso de Codevi y lo que está haciendo Grupo M. Grupo M está fabrica la tela en República Dominicana, la exporta a Haití del otro lado de la frontera. Allá se crean 7,000 empleos haitianos que se quedan allá de ese lado. Allá entonces se cose, se transforma la pieza, luego vuelve a República Dominicana y se exporta. Se le da la terminación y se exporta inclusive por Puerto Dominicano. Entonces sustenta a la vez 4,000 empleos en República Dominicana. O sea, 7,000 allá y 4,000 aquí. Y 4,000 aquí. Excelente. Pero a la vez, las principales inversiones recientes que han venido a República Dominicana en la parte textil son, por ejemplo, Heinz, una empresa multinacional. Ellos también fabrican tela, y esa tela que se fabrica aquí, no sé si ustedes cuando van por Bonao ven una gran parque industrial, los arrozales, los ríos. Entonces, gran parte de esa tela se queda aquí, está generando empleo. De hecho, Heinz es quizás el principal empleador en la República Dominicana.
genera 12.000 empleos aquí en República Dominicana. Y la otra parte de la tela se va a Puerto Príncipe, donde también se manufactura. No va en base a la coproducción del Grupo M, sino ya se manufactura en Puerto Príncipe y se exporta por Haití. Y también hay otras empresas, por ejemplo, Gildan de Capital Canadiense, la misma empresa que está en Barahona, que es la empresa de Wilbes, también utiliza ese concepto de producir la tela aquí y se va entonces hacia Haití. Sí. Yo entiendo que esos parques industriales que han cerrado, por ejemplo en San Pedro de Macorís, cuando uno pasaba por ahí por el este, eso era una muchedumbre de mujeres y hombres que salían de ahí y uno no ve casi a nada. No, se ha recuperado bastante San Pedro. Bastante se ha recuperado. Sí. Todas las naves. Usted entra ahí y habrá algunas naves vacías, pero se ha recuperado mucho. Quiero preguntar es, ¿cómo lo afecta a ustedes? Perdón, es que el impacto textil, el impacto del 2007 que hubo cuando entró China, eso fue algo que se perdieron 70.000 empleos. Entonces hubieron muy pocas regiones que no fueron afectadas por ese. Villa Altagracia. Lo que yo quiero preguntar es que ¿cómo lo afecta a ustedes algunas empresas que se acogen a la ley de zona franca y a la ley de incentivo fronterizo y no son realmente empresas de zona franca? Bueno, no sé exactamente. No, la ley no dice solamente empresas de zona franca, puede ser todo tipo de empresa que si se instala en la zona de la ley especial de la zona fronteriza tiene. Pero la ley fronteriza no están en la zona fronteriza. La ley fronteriza. Sí, pero la ley fronteriza no es zona franca. Zona franca se acogen a la ley 890. La ley fronteriza realmente no está bajo nuestra sombrilla. Bueno, pero, señores. Escúchame, Julio, José Manuel, el tema del ensamblaje de vehículos. Es posible, no sé si entra dentro de lo que sería zona franca, pero se ha hablado mucho. ¿Existe la posibilidad, estamos en condiciones de poder tener un ensamblaje de vehículos? Claro que sí, y se ha hecho, por ejemplo, en motocicleta se ha tratado en la parte de ensamblaje de vehículos. ¿Hay ensamblaje de motocicleta aquí? Lo hubo en su momento, pero si realmente queremos hacer ensamblaje de verdad, de calidad, son inversiones muy intensivas en capital y en energía. Entonces, hay son costosas ahí. Nosotros hemos recibido muchas inversiones muy interesadas en venir a República Dominicana, pero cuando llegan al costo de la energía, porque lo que se ahorran en mano de obra se le duplican en energía, Manuel, se le triplican. Pero Julio, en ese aspecto no han hecho solicitudes parecidas a lo que tiene la gente del este en turismo, que le dejen generar ustedes mismos para que salga más barata. No hay eso pudiera ser algún tipo de generación o de generar nosotros como pregunta. ¿Tú quieres que le dé más exenciones? Para producir empleo. No, pero para producir empleo sí. Para producir empleo sí. Más exenciones. Sí, claro que sí. ¿Qué les regalan? José Manuel, contrátenlo como asesor. Dile casi no. Pero no quieren. Estamos hablando de 200.000 millones de exenciones. Hermano. Ahora, eso suena un proyecto muy atractivo. No, perdón. Tú puedes generar energía para suplir para zona franca. Empleo subsidiando energía. Lo que pasa es que hay que estudiarlo a ver el impacto. No, pero eso es lo que digo. Hermano, si tú te vas generando el clima en el país no está para eso. Sí, es un sector muy sensible. El sector energético es un sector sensible. Yo te iba a preguntar que si finalmente, cuando ustedes tengan que sentarse en la mesa, entonces la conclusión es nosotros no podemos aportar nada. Nosotros tiene que aportar algo. Nosotros tiene que aportar algo. ¿Cómo va a ser? Que no. Fíjate, por ejemplo, el sector nuestro. Un sector que ha sido financiado durante mucho tiempo. El sector nuestro no pagaba ITEVI. De no pagar ITEVI pasó a pagar un ITEVI especial, y de pagar un ITEVI especial pasó al 18% que hay que anticiparlo. Y a un sueldo mínimo bajito. Sí. Entonces, bueno, nosotros esperamos, nosotros primero esperamos que no nos llamen a la si nos llaman a la mesa, nosotros tenemos que decir que Zona Franca está aportando ahora mismo anualmente 120.000 millones de pesos a la economía, que Zona Franca no es un invento de la República Dominicana, que existen en 135 países del mundo, que Zona Franca, como preguntó María Elena, está compuesta por 75% de empresas extranjeras que si se le afectan sus reglas de juego aquí pudieran y muy posiblemente un impuestico. No, porque depende, lo que no se puede exagerar. Pero claro, un impuestico chiquito a la ganancia, chiquito. Algo ahí. Si le afecta el esquema, las empresas tomarán sus decisiones. Pero un impuestico chiquito a la ganancia. Pero no quiero que tú me despidas sin antes reiterar lo que dije al principio, señores. Nosotros como país, y a veces uno como dominicano, tú dices,
nosotros vivimos como una agenda defensiva. Tú sales a la calle. Bueno, todo el mundo quiere pactar el pacto. Tú sales a la calle. Quiere que le pongan a los otros, no a ellos. Sí. Tú sales a la calle y tú estás bregando por tu seguridad, porque no te choquen. El partido político quiere que está pendiente por el otro, el gobierno no quiere mantenerse por todo el mundo está como una agenda defensiva. Si nosotros queremos Zona Franca no quiere que le pongan impuestos. No, Zona Franca lo que quiere es que esos 112.000 millones de pesos que estamos aportando, esa parte se duplique. Pero para lograr eso, nosotros tenemos que asumir como país primero la certidumbre de que Zona Franca es la plataforma ideal para usted generar exportaciones, incrementar las divisas y generar miles de empleos. Y si esos 163.000 empleos lo pudiéramos duplicar, eso de nuevo va a tener un derrame en la economía que va a ser va a favorecer el desarrollo del país. De hecho, todavía hoy, Zonas Francas, turismo, telecomunicaciones y remesas son las 4 áreas de la economía que generan una mayor cantidad de divisas. Sin embargo, telecomunicaciones es la más castigada de todas. Y no debería ser. Es injusto y no debería ser. Es el sector de mayor inversión después de la minería. Telecomunicaciones no recibe medio peso más de impuestos. Al contrario. Al contrario, lo que debería promoverse la tasa cero para el derecho a Internet para cerrar la brecha digital. Pues muchas gracias a José Manuel Torres, el vicepresidente ejecutivo de Adozona. Cami fuera, Maurice.